Leamos la palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo número 4, desde el verso 25 hasta el capítulo 5, versículo número 2. En esta mañana solamente nos vamos a concentrar en el versículo 25, pero vamos a tener la lectura desde el capítulo 4, verso 25, hasta el capítulo 5, versículo número 22. Que tengan sus Biblias abiertas en esa porción de las Sagradas Escrituras. Yo no me imagino, hermanos, amigos, un aeropuerto sin una pista de aterrizaje. Sin ella, los aviones despegarían de un aeropuerto que sí tiene pista, estarían volando por 1 hora o más de 1 hora, pero no podrían hacer tierra de nuevo porque el aeropuerto del destino final no tiene una pista para aterrizar. Ya usted se imaginará la preocupación y la angustia de los pilotos y del copiloto, dando vueltas y vueltas porque ese aeropuerto no tiene una pista de aterrizaje. Eso sería ilógico, ¿verdad? Sumidos por la preocupación y pero peor aún usted si estuviera en ese avión y todos los pasajeros preocupados porque no saben a ciencia cierta por qué el avión tarda tanto en arribar a su destino. Yo no me imagino un aeropuerto sin una pista de aterrizaje. Pero hermanos, amigos, qué bueno es saber que el Señor, quien diseñó el aeropuerto de la vida cristiana, también ha fabricado una estupenda pista de aterrizaje para que los imperativos morales, para que los mandamientos morales del Evangelio que Él demanda de cada uno de nosotros sean aplicados a las diversas áreas y situaciones de la vida. Semejante a esto ocurriría si compras aparatos e instrumentos para hacer ejercicios, para mantenerte fit, para mantenerte saludable, pero no los usas con frecuencia, sino que te ejercitas de manera ocasional. Por mejores equipos que tengas para hacer estos ejercicios, si no los utilizas, de poco te serviría. Así es como funciona el pasaje que nosotros vamos a leer en un momento. En los versículos anteriores, del verso 17 al versículo número 24, Dios nos presenta una serie de principios generales de la nueva vida en Cristo. Dios nos dice, ya no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. En otras palabras, no andemos como los del mundo, porque los del mundo se conducen guiados por una mente vana. Y entonces dice, ustedes no han aprendido así a Cristo, si de verdad le han oído y han sido por Él enseñados. Conforme a la verdad que está en Jesús, se les enseñó que en cuanto a la pasada manera de vivir, ustedes tienen que despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y tienen que renovarse permanente y constantemente en el espíritu de vuestra mente por el Espíritu Santo y vestirse del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí encontramos estos principios de la nueva vida en Cristo. Pero a partir del versículo 25, la palabra de Dios desciende a aspectos particulares, a aplicaciones detalladas y específicas de cómo nosotros podemos hacer realidad en la vida cotidiana, en la vida diaria, estas realidades que ya han ocurrido en cada verdadero creyente. Aquí se aplican esos principios a aspectos particulares, expresados mayormente por un despojarse, un quitarse
una vestidura sucia de los hábitos de la vieja naturaleza para vestirse con los hábitos de la nueva naturaleza que ha sido creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo quiero que leamos estos versículos para que aprendamos la verdad siguiente. Mi hermano querido, ejercitarnos en nuestra vida nueva en Cristo actualiza esa nueva vida a nuestra vida diaria para relaciones cristianas saludables. Cuando nosotros nos ejercitamos en la nueva vida en Cristo, cuando nosotros tenemos la pista de aterrizaje del aeropuerto de la vida cristiana, lo que hacemos es actualizar a nuestra vida diaria esa nueva vida para relaciones cristianas saludables. Miren lo que dice el versículo número 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, es decir, el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida o podrida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, es decir, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ejercitarnos en nuestra nueva vida en Cristo la actualiza a nuestra vida diaria para relaciones cristianas saludables. Un comentarista llamado Klein Snodgrass, hablando acerca de la preocupación que tiene el Señor en este pasaje, nos dice que este pasaje está en rechazar lo que destruye la comunidad, es decir, lo que destruye la iglesia, y también promover aquello que la edifica. Así que el apóstol Pablo no se ha desligado del elemento comunitario de las exhortaciones en la nueva vida. En el capítulo 4, versículo 16, dice la palabra de Dios que de Cristo todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, ese cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero Dios no ha terminado con las exhortaciones que tienen que ver con las relaciones cristianas saludables para que el cuerpo cristiano, la iglesia, crezca en amor. Estos mandamientos, mis amados hermanos, están en el contexto de fortalecer las relaciones los unos para con los otros, de robustecer, amados hermanos, en la iglesia, la relación mutua de cada creyente, de tal manera que la iglesia sea una comunidad de amor en la que el amor prime y en la que nos relacionemos apropiadamente los unos con los otros. De tal manera que la mentira afecta no solamente al que la habla, sino que afecta a la iglesia. La ira no solamente me daña a mí, si me airo pecaminosamente
sino que puede afectar a otros miembros de la congregación. De igual manera, el hurtar o el robar no solamente me afecta a mí, sino afecta a toda la comunidad de creyentes. Las palabras obscenas, el lenguaje corrompido que sale de mi boca, no solamente me contamina a mí, sino que también daña a la iglesia, daña al cuerpo de Cristo y entristece al Espíritu Santo. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia o las malas palabras o las maldiciones o la calumnia y toda malicia no solamente daña al que la comete, sino que también afecta de una u otra manera al cuerpo de Cristo. De igual manera, la benignidad o la bondad, la misericordia, el perdón mutuo, el amor ejercitado en la iglesia, la entrega en amor, beneficia de manera saludable a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. En estos versículos encontramos por lo menos 5 imperativos morales de la nueva vida en Cristo, a través de los cuales nosotros podemos aterrizar lo que ha dicho de despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre para relaciones cristianas saludables. El primer imperativo, que es el que vamos a ver en esta mañana, es el siguiente: desecha la mentira y habla la verdad. Despójate del viejo hombre de la mentira y vístete del nuevo hombre caracterizado por la verdad. En los versículos 26 y 27, el imperativo es: mantén tu ira bajo control. En los versículos 28, en el versículo 28, el imperativo es: si acaso robabas, si acaso hurtabas, ponte a trabajar. Deja el hurto y ponte a trabajar. En el versículo que sigue, o los 2 versículos que siguen, versículos 31 al 32, el imperativo es: sustituye las malas palabras por un lenguaje edificante para la iglesia. Y el quinto imperativo es: cambia tus emociones tóxicas por expresiones amorosas. Como les decía, en esta mañana solamente vamos a ver el primer imperativo. Versículo 25. Léanlo conmigo. Verso número 25. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Este versículo contiene 3 partes. En primer lugar, la base para hablar la verdad es desechando la mentira, o habiendo desechado la falsedad o la mentira. Segundo, está el imperativo, el mandamiento principal: hablad verdad cada uno con su prójimo. Y en tercer lugar está la razón por la que debemos desechar la mentira y hablar la verdad cada uno con nuestro prójimo. Y esa razón es porque somos miembros los unos de los otros. El verbo desechando, o habiendo desechado la mentira o la falsedad, se utiliza, por ejemplo, en Hechos 7:58, en un contexto diferente, de aquellos que apedreaban a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Y dice el texto en el capítulo 7, versículo 58 del libro de los Hechos, que los que apedreaban a Esteban pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que era Pablo. Pusieron a un lado, dice John MacArthur, su vestimenta exterior para tener mayor libertad de movimiento en la obra perversa que estaban cometiendo. Se despojaron de su vestidura exterior
para tener mayor agilidad y tirarle piedras y matar a Esteban. Ahí se utiliza para la palabra pusieron el mismo verbo que Pablo traduce, o la Reina Valera traduce, perdón, como desechando la mentira. Y la idea es, hermanos, que el cristiano pone a un lado la mentira y la desecha por completo, de tal modo que pueda tener libertad de movimiento para hacer la obra justa del Señor, que en este caso es hablar la verdad. En otras palabras, cuando nosotros nos quitamos el traje de la mentira, tenemos mayor libertad de acción para hablar la verdad. Ahora, ¿qué es la mentira de acuerdo a la Biblia? Pero la mentira en la Biblia y la verdad también tienen una connotación, un sentido mucho más amplio del que nosotros por lo regular le damos a la palabra mentira. Para nosotros una mentira es decir algo que no es verdadero, decir algo que no se corresponde a la realidad. Cuando una persona dice algo que no es verdadero, entonces le decimos, eso es una mentira tuya. Ahora en la Biblia la mentira va más allá que el decir cosas que no son reales, que no son ciertas, que no son verdaderas, que no se corresponden con la verdad. Es más que decir algo no verdadero. La mentira es sobre todo un estilo de vida. No es lo mismo una mentira ocasional, que no deberíamos decirlo, que una vida en la mentira, que una vida que hace la mentira. Cuando ustedes leen Apocalipsis, el capítulo número 21, cuando está hablando acerca de los grupos de personas que van hacia el infierno, hay una lista que dice los cobardes, los hechiceros, los fornicarios, y luego al final concluye la lista diciendo, y todo aquel que ama y hace la mentira. Así que no es solamente el hablar la mentira, sino el hacer la mentira. Y la mentira es todo aquello que va en contra del evangelio, que no se corresponde con las pautas que Dios nos ha dado en su palabra. La mentira es hacer todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cuáles mentiras nosotros podemos llevar a cabo, decir o hacer y que dañan la vida del cuerpo de la iglesia del Señor Jesucristo y nos afectan a nosotros, a cada uno de nosotros? ¿Cuán amplio es, hermanos y amigos, el abanico de la mentira? En tu vida diaria, en mi vida diaria, ¿qué cosas podrían convertirse en mentira? Bueno, podemos hablar primeramente de lo más común, que son las mentiras directas. Por ejemplo, para no utilizar un caso de la vida actual, ¿recuerdan aquel episodio en el cual Caín salió al campo con Abel y lo mató? Por envidia, por odio. Entonces, cuando Caín comete ese pecado, Dios lo llama a cuenta. Y le pregunta Dios a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué fue lo que respondió Caín? De una forma insolente y soberbia dijo, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Eso es una mentira directa. Cuando Abraham, el padre de la fe, ingresó a la tierra prometida y luego tuvo que irse a Egipto porque había hambre en la tierra de Canaán, como él y su esposa habían acordado decir que ella era su hermana para poder ganarse el favor de Faraón, Abraham dijo, ella es mi hermana. Y más adelante Abimelech le dijo lo mismo, ella es mi hermana. Y su hijo Isaac imitó lo mismo. Mintió para de esta manera no ser tomado
por represalia y sufrir las consecuencias. Pero está también lo que llamamos en buen dominicano las mentiras blancas o las mentiras piadosas. ¿Quién no la ha cometido? Si nos salimos del ámbito de lo esencialmente eclesiástico de la iglesia, y eso se da mucho en los estudiantes, las trampas en los exámenes. Los famosos chivos. Usted tiene un contrabando ahí, usted tiene en la mano derecha o en la mano izquierda parte de lo que usted entiende que va a salir en ese examen. O lo escribe en la butaca. Pero ¿qué cosa? ¿Qué otra cosa, hermanos? Es una expresión de mentira. Miren, algo que probablemente ninguno de nosotros entendamos que es una mentira. Cuando exageramos la realidad que se puede dar parcialmente en una persona o en un grupo, pero que nosotros hacemos una generalización de ello. Lo voy a repetir. Cuando exageramos la verdad o una realidad que se puede dar parcialmente en una persona o en un grupo de personas, pero que nosotros lo generalizamos. Por ejemplo, en algún momento determinado, yo no saludo a alguno de los hermanos por alguna que otra razón. Y esa persona puede decir después, ay, pero Carlos sí es odioso. Él nunca saluda a sus hermanos. Hermanos, eso es una exageración. A veces también exageramos cuando decimos, ay, pero en esa iglesia no hay amor. No sé si usted alguna vez ha escuchado esa expresión. Es probable de que haya sido un hermano que te ha dañado. Es probable de que haya sido algo que tú has visto parcialmente, pero entonces nosotros tendemos a generalizar esa afirmación y por lo tanto lo que estamos haciendo es una exageración, porque un caso particular lo que hacemos es decir, todos en esa iglesia no tienen amor. O no hay nadie en esa iglesia que tenga misericordia. Ay, pero esos hermanos si no saludan a nadie. ¿Qué comparones son los hermanos del Templo Bíblico Villa Montellano? Porque hay gente que dice que es una iglesia con parón, porque las hermanas tratan de vestir apropiadamente. Entonces, exagerar una realidad que se da parcialmente, pero que nosotros lo que hacemos es generalizar y abarcar a todo el mundo, es también una manifestación de la mentira. Hacer correr rumores o comentarios no confirmados ni procedentes de fuentes confiables acerca de algún hermano de la iglesia, eso es también mentir. Hay que tener cuidado, hermanos, con las informaciones que nosotros damos. ¿Vienen de fuente confiable verdaderamente? ¿Realmente eso es así como lo han dicho? Porque nosotros tendemos a decir lo que hemos escuchado en la calle. Y eso se puede convertir en un acto de mentira. Promesas que sabemos no queremos ni vamos a cumplir. Pero para salir del paso y para conseguir algo de esa persona, entonces nosotros le prometemos de que vamos a cumplir con una cosa que no queremos y sabemos que no vamos a cumplir. Traicionar la confianza que tu hermano en Cristo ha depositado en ti es también una manifestación de la mentira. Presentar excusas por todo es también una manifestación mentirosa. ¿Por qué no viniste al culto en la mañana de hoy, mi hermano? Es que tenía un fuerte dolor de cabeza. Pero es probable que no haya sido por el dolor de cabeza, sino porque no quieres ir a estar con tus hermanos en Cristo.
la adulación para obtener algo de otros. Qué bien te queda ese vestido. Pero no lo decimos sinceramente, sino para conseguir algo de esa persona a la cual adulamos. Oye, qué bien predicaste. Pero el propósito no es elogiar de manera sincera al que lo hizo bien, sino tener algo de otro, sabiendo de que esa persona probablemente no lo hizo tan bien como debería ser. ¿Y qué decir, hermanos y amigos, de aparentar una cosa que no somos? Lo que se llama en buen dominicano el pantalleo. Apantallar, aparentar algo que realmente no somos. Querer mostrar un nivel espiritual mucho más alto cuando verdaderamente no somos tan espirituales como debemos ser. Mostrar una prosperidad que son deudas que te persiguen durante años. Todo eso puede convertirse y se convierte en un acto de mentira. Ahora bien, tenemos la parte positiva. Dice el texto, desechando la mentira, ¿qué debemos hacer? Hablar verdad. Dice, cada uno con su prójimo. Esta es una cita directa de Zacarías 8:16. Ustedes van al texto de Zacarías 8:16 y se van a dar cuenta de que Pablo está citando directamente, textualmente, esta expresión, hablar verdad, cada uno con su prójimo. En el contexto de este pasaje, de Zacarías 8:16, Dios se propone formar una nueva comunidad. Una comunidad restaurada, es decir, un grupo de judíos restaurados de acuerdo al propósito de Dios, en la que Dios promete a esta comunidad bendecirla como pueblo de Dios. Pero los que formen parte de este pueblo deben hablar la verdad con su prójimo. En otras palabras, Dios va a formar en Israel una comunidad maravillosa, restaurada. Pero esa comunidad tiene que caracterizarse por la verdad. De igual manera, la iglesia es la comunidad de Dios en el Nuevo Testamento. Por la muerte y la resurrección de Cristo. Y la iglesia debe caracterizarse por hablar la verdad y por vivir la verdad. Hablar la verdad es decir todo aquello que se corresponda con la verdad en persona que es Jesucristo. Y hablar la verdad también significa que se corresponde con la verdad revelada que es el Evangelio. Es por esto que dice, por ejemplo, en el capítulo número 4, versículo número 15 de Efesios. Capítulo 4, versículo 15 de Efesios. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La iglesia, cada uno de nosotros debe de vivir la verdad, debe seguir la verdad en amor. Y la verdad es el Evangelio, y el Evangelio es Cristo. Más adelante, en el versículo número 24, dice que debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así que el nuevo hombre Dios lo creó con la característica principal de la verdad, en la justicia y santidad de la verdad. Dice alguien acerca de la verdad que no se trata de simples palabras, sino de una integridad caracterizada por la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y hablar la verdad, cada uno con su prójimo, es una responsabilidad individual y al mismo tiempo de todos los creyentes. Dice el texto, hablar verdad cada uno con su prójimo. Cada uno incluye a todos nosotros y a los que no están. El prójimo aquí
son todos los hermanos en Cristo de la iglesia local y de las iglesias, aunque su aplicación rebasa este contexto. En otras palabras, no significa que con un no creyente yo debo hablar la mentira. Lo que el texto está enfatizando es fundamentalmente de que este mandamiento se da, como hemos explicado, en el contexto de fortalecer las relaciones espirituales con los hermanos de la iglesia. La mentira daña la comunión, daña la unidad de la iglesia, daña las relaciones espirituales en la iglesia. La verdad en Cristo y en el Evangelio promueve la unidad, aumenta el fervor y el amor los unos por los otros y crea también salud espiritual entre los miembros de la iglesia. Hablar la verdad debe ser algo continuo, una práctica habitual que debe caracterizar a todo verdadero creyente. Ahora probablemente surja una pregunta y una inquietud. ¿Cuánta verdad yo debo decir en mis relaciones con mis hermanos en Cristo? ¿Cuánta verdad yo tengo que decir para que la verdad sea verdad? ¿Yo debo decir toda la verdad a toda persona en todo momento? Bueno, miren lo que dice un comentarista acerca de esto. Dice él: esto no significa que tengamos que decir toda la verdad a todo el mundo que encontramos. La privacidad es una parte legítima y necesaria de la vida. Así que no quiere decir de que a cada hermano de la iglesia yo puedo confiarle mis intimidades, las cosas más íntimas de mi corazón. De todas maneras, debemos hablarnos la verdad en amor. Por último, el pasaje nos presenta el por qué. ¿Por qué debemos hablarnos la verdad los unos con los otros en amor? Dice el texto: porque somos miembros los unos de los otros. Llama la atención de que Pablo no dice hablar verdad cada uno con su prójimo porque esto agrada a Dios, lo cual es verdad. Pablo no dice hablen la verdad los unos con los otros porque esto le va a servir de provecho personalmente a cada uno de ustedes, lo cual también es cierto. La única razón en el pasaje que Pablo da para que hablemos la verdad los unos para con los otros es que usted y yo, hermanos, somos miembros de un mismo cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Y como hemos dicho desde el inicio, la verdad que se habla mutuamente contribuye al crecimiento, a la bendición y a la edificación del cuerpo de Cristo. Es en ese contexto. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo número 29, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, cada vez que tú hablas la palabra necesaria, la palabra apropiada, la palabra en su momento, la palabra edificante, basada en la palabra de Dios, una conversación provechosa, una conversación de aliento, una conversación de ánimo, una conversación estimulante, una conversación edificante, una conversación y un hablar que estimule al progreso espiritual, que levante al caído, que anime al desalentado. Cada vez, hermanos, que en el culto público y cuando nos vemos en la calle o cuando nos visitamos, hablamos la verdad según la necesaria edificación, damos gracias a los creyentes. Es decir, promovemos la gracia de Dios en el cuerpo de Cristo. La gracia de Dios fluirá, hermanos, en la iglesia. El poder de Dios se va a manifestar en cada uno de nosotros. La gracia de Dios, hermano, va a penetrar en nuestras relaciones. La gracia de Dios va a influir positivamente en cada uno de nosotros. Y Dios será glorificado y la iglesia crecerá. Somos miembros
los unos de los otros. La mentira daña las relaciones entre los creyentes. Causa desconfianza en tus hermanos en Cristo. Puedes perder la confianza en un hermano porque te habló mentira. La mentira daña esas relaciones. La verdad estimula la confianza. La verdad estimula las relaciones armoniosas entre los miembros del cuerpo de Cristo. Una iglesia donde sus miembros se acostumbran a mentirse unos a otros es una iglesia que padece de serios problemas de relación y testimonio. Un escritor llamado Clinton Arnold, hablando de esto mismo, dice: la honestidad entre unos y otros es esencial para la confianza mutua y es fundamental para vivir dentro de la comunidad de creyentes. Otro autor dice: la salud de ese cuerpo, es decir, la salud de la iglesia, depende de la apertura y la confianza. El cuerpo es herido, es decir, la iglesia es herida por la deshonestidad que alimenta la sospecha y la hostilidad, es decir, la oposición unos contra otros. Mi hermano, cada vez que nosotros vivimos en la mentira o hablamos la mentira y estamos engañando a nuestros hermanos, nosotros estamos clavando un puñal a la iglesia local. Pero cada vez que nosotros en nuestras conversaciones hablamos la verdad en amor, estamos dando, hermanos, un bálsamo curativo y un bálsamo que promueve la salud. Hablemos la verdad en amor. Yo sé, mi amado hermano, que esto no es una experiencia ni una práctica que muchas veces nos resulta fácil de llevar a cabo. No estamos diciendo de que ahora en adelante tú tengas que comentar tus cosas más profundas a toda la iglesia. Pero sí debemos de promover relaciones armoniosas los unos con los otros, hablando la verdad en amor. Yo quiero que se pongan de pie y vamos a llamar a la agrupación para que en adoración y en alabanza al Señor podamos cantar a su santo y bendito nombre. Hermano, mi amigo, únete en alabanza y no te vayas sin saludar a tus hermanos en Cristo, porque eso promueve una relación afectiva y promueve la edificación espiritual. El Señor les bendiga.